Amigos, son las 7:38 de la mañana, estamos en vivo y comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Los pongo en contexto. El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela por un periodo de un año para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde el 2014. El mandato de la misión fue prorrogado hasta septiembre de este año, 2024. Para abordar los aspectos más importantes del reciente informe presentado el día de hoy, nos acompaña el día de hoy Beatriz Borges. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y además miembro del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. Beatriz, gracias por tu tiempo, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Saludos a tu audiencia. Comparte con nuestra audiencia, por favor, cuáles fueron los aspectos más resaltantes que destacaron en este reciente informe presentado el día de hoy. Sí, bueno, como bien lo decías, la misión de determinación independiente de los hechos para Venezuela es una misión que está conformada por expertos independientes que hoy presentan nuevamente otro informe ante el Consejo de Derechos Humanos, justamente para informar a este órgano tan importante en materia de monitoreo y seguimiento de lo que está pasando en materia de derechos a nivel mundial de la situación de derechos humanos en Venezuela. El mandato de esta misión ha sido específico en materia de detenciones arbitrarias, también en torturas y todo lo que ha sido desapariciones forzadas y todo lo que ha sido la represión en Venezuela. Y en ese sentido, una de las cosas importantes que actualizó es cómo ha sido la violencia después de los procesos electorales en Venezuela, después del 28 de julio, y ha hablado cómo se ha deteriorado gravemente la situación de derechos humanos luego del 28 de julio y cómo la sociedad venezolana está enfrentando un crimen de una situación de represión generalizada dirigida por el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y que se ha caracterizado por una intensa política de persecución que en términos de la propia misión es sin precedentes y es abrumadora. Y justamente cómo se está caracterizando por violaciones sistemáticas y represión a los derechos fundamentales. Y efectivamente cómo nosotros vimos como venezolanos cómo las elecciones de julio estuvieron plagadas de irregularidades y abusos y cómo lamentablemente después de las elecciones las violaciones a los derechos humanos que se producen justamente por ese intento que ha tenido durante años de permanencia en el poder a través de generar miedo, de silencio, represión, que va contra la población. Pues la misión no solamente dio cuenta al Consejo de lo que ya lamentablemente muchos de los venezolanos y las organizaciones en Venezuela se han documentado, que es como las fuerzas de seguridad, los colectivos leales al gobierno reprimieron manifestaciones brutales y donde hay hoy en día más de 2.000 personas fueron detenidas, donde también hay más de 120 niños adolescentes fueron detenidos y también hay asesinatos en resultado de personas fallecidas por la acción de estos grupos, ¿no? Y estos arrestos se entienden también como parte de un patrón de detenciones arbitrarias, que por supuesto están destinadas a sofocar y a reprimir a la disidencia y a generar miedo y, como lo ha dicho la Comisión Interamericana, un clima de terror. Entonces, la misión de determinación de los hechos hoy dio esta rueda de prensa. Los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos también van a tener la oportunidad de reaccionar a este informe en un diálogo interactivo y efectivamente hoy también sigue sabiendo el mundo en uno de los más prominentes organismos, que es el Consejo de Derechos Humanos, a través de la misión independiente de determinación de los hechos, qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, qué está pasando en términos de la persecución contra líderes de oposición o aquellos que son percibidos como adversos al gobierno y cómo este es un sistema de represión que se usa para el mantenimiento en el poder. Sí, así es. La misión señalaba que se han intensificado las tácticas represivas y hablaban de que se había reactivado una modalidad más dura y más violenta. Hacía referencia a que 24 de las 25 muertes registradas por las protestas postelectorales eran por armas de fuego, especialmente en el área del cuello. Quisiera que habláramos un poco acerca de este señalamiento.
Sí, bueno, fíjate que parte de lo que ha sido la investigación premia de la misión es cómo esta política de persecución es muy efectiva y se da a través de métodos duros y métodos blandos, ¿no? Que justamente ellos van, el gobierno o el sistema de represión va utilizando de manera efectiva y que justamente genera un efecto cuando hay situaciones de deseo de generar mayor intimidación y represión, son usados estos métodos duros. Y por eso estamos viendo situaciones de asesinatos, situaciones de masivas detenciones arbitrarias, situaciones de desaparecimiento o de desaparición forzada, corta duración. Igual, a la vez hay situaciones que están vinculadas a métodos más blandos, intimidaciones o uso de los espacios de vigilancia, sensaciones que justamente le dan a la ciudadanía que está siendo vigilada, perseguida, y esa combinación de métodos duros y blandos es justamente lo que hace este sistema de represión tan efectivo, porque efectivamente expresa es un método ejemplarizante que cualquiera puede hoy ser víctima de esta represión. Entonces va dirigido de una forma amplia a la población, es un mensaje efectivo de intimidación y miedo y efectivamente las consecuencias, tanto graves como más blandas para la población, son un efecto intimidatorio que ha sido una clave táctica del régimen de Maduro justamente para silenciar a la población y para la permanencia en el poder. Y por supuesto, estos grupos operan en total impunidad y además con la anuencia del gobierno, con la anuencia del sistema judicial y con la colaboración abierta de las fuerzas de seguridad del Estado en lo que son la comisión de estos graves violaciones a los derechos humanos. Sí, también se señala en el informe un punto donde se expone que de manera premeditada y consciente se buscó desarticular a la oposición durante todo lo que fue la campaña y luego los resultados electorales. Quisiera que habláramos un poco acerca de esto, porque hablas de medios represivos a través de la fuerza y también de las medidas de intimidación blandas que se pudiese hablar justamente sobre este punto. Sí, o sea, el sistema de represión viene funcionando y lo señalaban los expertos que no habían visto los precedentes que están viendo ahora, sino desde 2019. Sin embargo, en el caso del Centro de Justicia y Paz, nosotros hemos documentado los patrones de persecución política desde el 2014 y he visto cómo estos mismos han evolucionado. En lo que fue el primer semestre de este año, justamente en el contexto preelectoral, nosotros documentamos 365 patrones de persecución político que te mostraban un ambiente de restricción, ese uso de los patrones y de las medidas duras y blandas justamente para intimidar. El contexto electoral estuvo plagado de violaciones, de arbitrariedades, de amenazas. Por eso incluso es más importante y más significativo el logro de la ciudadanía el 28 de julio en la movilización, en el ejercicio de sus derechos, igual, a pesar de estar en un contexto de persecución autoritario. Pero efectivamente, parte de que justamente cuando se producen los resultados, es evidente que el gobierno toma una decisión de usar su mejor táctica y herramienta para permanencia en el poder y es ir con mayor crueldad y represión a las personas venezolanas y generar un ambiente donde todos los derechos están conculcados. Parte también de lo que expresaban los expertos de la misión es lo que tiene que ver en libertad de expresión y la y la libertad de asociación o reunión pacífica y justamente cómo hay periodistas detenidos, cómo también se aprobó la ley contra las ONG, que justamente son las organizaciones que hoy en día están defendiendo a las personas víctimas, cómo se le impidió a las organizaciones, a los abogados acercarse a las personas que han sido detenidas arbitrariamente y proveerles de una defensa de
orientación, cómo estas personas no han tenido acceso al debido proceso y cómo justamente los medios de comunicación independientes y los periodistas han sido objeto de ataques, ¿no? Cómo los portales web están siendo bloqueados, cómo las estaciones de radios están siendo cerradas y cómo decenas de periodistas han sido detenidos por informar lo que está pasando en las protestas. Y la mayoría de estas personas que están siendo detenidas están acusadas de delitos de odio o terrorismo. Son delitos de alta pena que tienen consecuencias graves en términos de lo que es la criminalización de una persona por el ejercicio de sus derechos. Entonces, es fundamental que estos reportes se estén conociendo y que además parte de lo que estamos pidiendo a las organizaciones es que estos mecanismos sean renovados. En este mes de septiembre, octubre, el Consejo de Derechos Humanos va a tener que nuevamente considerar que este mecanismo siga llevando a cabo su misión, su mandato en el caso de Venezuela y las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, que defendemos derechos humanos, hemos expresado la necesidad de que estos mecanismos renueven su mandato y sigan monitoreando lo que pasa en Venezuela y sigan dando cuenta de las situaciones de violaciones a los derechos humanos y que el Consejo pueda renovar el mandato de la misión de determinación de los hechos. ¿Cuán importante es que se mantenga esta misión en Venezuela? Porque uno de los resultados del informe es que hay un miedo generalizado en la población venezolana, se refieren a la operación Tuntún. Entonces, hablemos un poco acerca de esos derechos humanos que pudieron haber sido violados durante todo este proceso de intimidación y el efecto que ha tenido en la población. Fíjate, una de las cosas más importantes que ha mostrado lo que ha sido los informes de esta misión ha sido cómo el sistema judicial en Venezuela es un instrumento al servicio del gobierno y carece de independencia e imparcialidad. Esto ha sido tras décadas de incluso documentación y denuncia de otros organismos, pero especialmente la misión ha establecido cómo este sistema es parte del sistema de represión. Entonces, al no tener los venezolanos la posibilidad de acudir a un sistema, a tribunales, a tener mecanismos independientes, imparciales, que defiendan nuestros derechos, es importante que estos mecanismos que están monitoreando que eso pasa sigan existiendo, porque las investigaciones judiciales sobre lo que son violaciones a los derechos humanos no existen en Venezuela y los mecanismos internos que pueden llevar a cabo procesos genuinos donde hay una verdadera voluntad de sanción a los responsables no se están llevando a cabo. Entonces, esta falta de justicia ha permitido que las situaciones de violaciones a los derechos humanos continúen en completa impunidad y se sigue agravando más la situación de derechos humanos, la situación humanitaria en el país. Entonces, estos mecanismos justamente hacen que no solamente se visibilice lo que está pasando, sino que también sea una memoria histórica, que esas violaciones no van a ser olvidadas, que esas víctimas de estas violaciones van a ser atendidas y tienen que haber una respuesta. Y en ese sentido, desde el 2019, el Consejo tiene muy claro la grave situación de materia de derechos humanos en Venezuela y por eso la existencia de los mandatos como la presencia de la Oficina del Alto Comisionado, como la existencia de la misión de determinación de los hechos, siguen siendo mecanismos claves para documentar las violaciones de derechos humanos, para establecer las responsabilidades de los perpetradores y explicar cómo están ocurriendo estas situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que también, de acuerdo a los estándares de prueba, ellos han visto la importancia de seguir investigando como también crímenes de lesa humanidad que se están investigando también en una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Entonces, todos estos mecanismos contribuyen con cada uno de sus mandatos a lograr esa justicia, a lograr esa rendición de cuentas de carácter internacional en un momento donde Venezuela no cuenta con esos mecanismos independientes, no cuenta con un sistema de justicia y donde tenemos una grave crisis de violaciones a los derechos humanos. Que una de las principales motivaciones que hace que los familiares de las víctimas se atrevan a denunciar, a pesar del temor a represalias, es el hecho de que se pueda documentar esta vulneración a los derechos humanos y que a futuro se pueda hacer algo desde el punto de vista de la justicia internacional. Quisiera que habláramos acerca de esa importancia, de por qué es trascendental que se renueve el mandato de esta misión internacional. Mira, estos mecanismos y estos informes se han creado gracias al trabajo de cientos de
personas que han sido afectadas en sus derechos, cientos de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que han estado comprometidas en acompañar a esas víctimas. Es decir, esos mecanismos no se crearon solos, se crearon por el trabajo, por la demanda, por la exigencia de los derechos de personas que han sido afectadas. Y esos mecanismos nos devuelven esos testimonios escritos, detallados, que ha sido producto de una metodología independiente, de expertos independientes, de investigación y monitoreo constante de lo que pasa en Venezuela. Eso queda ahí para la memoria y para la atención de este capítulo tan oscuro en la historia de Venezuela, que esta situación de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos no debe ocurrirse, debe tener respuesta, las víctimas tienen que tener respuesta y justicia, y además verdad, y además tenemos que ser los venezolanos memoria. Esto debe atenderse para que de verdad haya una paz en Venezuela. Si estas situaciones de violaciones a los derechos humanos no son atendidas en Venezuela, no va a haber una verdadera paz. La paz que está ahorita es la paz del silencio, la paz del miedo, la paz de la desmovilización y no es la paz de los derechos. Entonces es necesario que estos mecanismos existan para dar esta respuesta porque efectivamente es lo que requiere la sociedad para sanar, para reconciliarse y esto no debe ocurrir. O sea, debe haber garantías de no repetición y esto debe ser atendido en Venezuela. Y lo más importante en este contexto es poder también contar con democracia para que podamos tener mecanismos independientes, imparciales en nuestro país que puedan decidir sobre estos casos, que puedan hacer las investigaciones. Y cuando ocurran violaciones a los derechos humanos, tú cuentas con un sistema que pueda resolver estas situaciones. Sin embargo, mientras que eso no ocurra, la comunidad internacional está atenta, tiene una agenda constante sobre Venezuela, tiene mecanismos especiales de monitoreo instalados con diferentes mandatos, pero que todos funcionan justamente por este deseo de los venezolanos y por esta necesidad de la justicia, de que no existan violaciones a los derechos humanos y que no se comentan de forma impune. En este momento donde países del mundo se están pronunciando sobre el caso específico de Venezuela, ¿cuál es la relevancia que puede tener este informe? Y mucha gente nos escribe por nuestro canal de YouTube preguntando que durante muchos años se ha expuesto y se ha documentado las posibles violaciones a derechos humanos en Venezuela, pero en definitiva, ¿qué se necesita para que los responsables de estos delitos pues no queden bajo la impunidad? Bueno, justamente la base de la crisis de Venezuela está centrada en los derechos humanos. Es decir, tiene una base política y lo vimos en lo que está pasando luego de las elecciones del 28 de julio, porque hay una decisión de permanencia en el poder sin apoyarse en periodos de alternidad, en los mecanismos democráticos de alternabilidad, de democracia. Pero justamente está centrado en derechos humanos porque es que no hay catálogo de derechos humanos que no haya sido violado. Estos están vinculados a la represión, básicamente, pero tenemos todos los vinculados al espacio cívico, tenemos todos los vinculados a la emergencia humanitaria compleja. Es decir, la situación de años de violaciones a los derechos humanos, de un gobierno que decidió poner a la población en un grave sufrimiento por la permanencia en el poder, ha dejado saldos de muertes, de sufrimiento y de violaciones. Y es importante que que haya un mensaje de la comunidad internacional que esto no puede hacerse en cualquier país impunemente. Es decir, que las personas que tomen esta decisión en contra de los derechos de las personas van a ser responsabilizadas y van a rendir cuentas. Y de allí que es tan importante la investigación que hacen estos mecanismos y los procedimientos abiertos, como es la investigación ante la Corte Penal Internacional. Entonces, eso le demuestra al mundo, a Venezuela, a los venezolanos, que la comunidad internacional está comprometida con la justicia, está comprometida con los derechos humanos y estos hechos no van a quedar en la impunidad y que efectivamente están siendo monitoreados, están siendo documentados, están siendo identificados los responsables y vamos a tener rendición de cuentas. Es un trabajo que por supuesto además se está actualizando porque el informe de la misión de determinación de los hechos ha cubierto varios periodos. Nuevamente estamos hablando de nuevos hechos que se ocurren después del 28 de julio con una
una masificidad y como una sistematización que lo está justamente documentando la misión y lo importante es que tenemos estos organismos activos con mandatos específicos y que estos hechos no van a quedar en el olvido y que los responsables no van a quedar impunes. Entonces, es fundamental este apoyo, esta conciencia que tiene la comunidad internacional de que la crisis de Venezuela es una crisis de derechos humanos y que efectivamente están actuando en consecuencia. Y la renovación de la misión de terminación de los hechos y sus mandatos es parte de esa respuesta internacional donde los venezolanos no estamos solos, donde se conoce lo que está pasando en Venezuela, el tener estos mecanismos activos ha sido fundamental para que se conozca lo que pasa en Venezuela y donde también es una luz de esperanza que ante tanta oscuridad, ante tanto miedo, ante tanta política de terror, no estamos solos. Los organismos internacionales, la comunidad internacional que a lo largo de la historia ha visto estos horrores y ese algo es tener estos mecanismos activos, es conocer lo que está pasando y es justamente seguir trabajando por la crisis de Venezuela, justamente para que tenga resolución. Y de allí también la importancia, y también la demandamos de los más altos niveles de Naciones Unidas, el secretario general y los órganos políticos para que puedan atender una crisis de múltiples dimensiones y que requiere una atención diligente, una atención comprometida y una atención constante y que por supuesto nos acompañen hasta poder lograr paz, democracia y derechos humanos, que es lo que reclaman todos los venezolanos y las venezolanas. Beatriz, gracias por tu tiempo y por presentarnos este análisis sobre este hecho que es noticia, este informe reciente del día de hoy sobre esta misión internacional de determinación de los hechos sobre Venezuela. Feliz día para ti. Muchas gracias. Era Beatriz Borges, ella es defensora de derechos humanos y además miembro del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, hablándonos acerca de este informe. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.